Vida de Lutero, días escolares. Hace 400 años los días escolares distaban mucho de ser los días agradables de la escuela de hoy. El sistema escolar de aquel tiempo era completamente diferente del que tenemos en la actualidad. La mayoría de las escuelas era dirigida por los monjes. Los estudiantes tenían que ir cantando de puerta en puerta para obtener el pan cotidiano. A menudo esto ejercía una influencia perniciosa en los muchachos. Algunos se convertían en vagabundos por el resto de su vida, pues aprendían a depender de la caridad de otros en vez de trabajar regularmente para su propio sostén. Pero aún a algunos ese sistema los inducía al robo. Cuando los muchachos recibían poco o ningún alimento en algún sitio, solían robar frutas, pollos, gansos y otras cosas. Por esta causa, mucha gente se acostumbró a tratarlos como si realmente fueran vagabundos. Los obligaban a alejarse y hasta les negaban el abrigo del bosque o del pajar. En cuanto a la vida en la propia escuela, ciertamente los escolares de hoy no envidiarían a los de entonces. Se dedicaban poco tiempo al juego y siempre había en gran cantidad de trabajo fuerte que hacer. Se requería mucha aplicación. Los alumnos tenían que aprender de memoria el donat, una vieja gramática en latín, y tenían que hablar en la misma lengua mientras estaban en la escuela. Si fracasaban, el castigo era una severa azotadiza con un látigo. Tales azotadinas ocurrían con frecuencia en las escuelas de aquel tiempo. Los maestros no hablaban acerca del amor de Dios hacia sus hijos, no practicaban la bondad ni el amor entre sus alumnos. Por lo común, enseñaban acerca de la ira de Dios y creían que la mejor forma de hacer que los estudiantes aprendieran sus lecciones era con castigos. Desgraciadamente, se hablaba poco del buen pastor y del amor de Dios. Cuando los alumnos pensaban en Dios, era siempre con miedo, como si Dios fuera un juez severo, siempre listo para castigar cada ofensa. La escuela a la cual Lutero asistió pertenecía a una clase de escuelas y tuvo él que soportar su parte de castigo lo mismo que los demás. Una mañana lo azotaron 15 veces porque no podía recitar algo que todavía no le había sido enseñado. Más tarde en la vida él trató de fomentar escuelas que enseñaran a los niños, ante todo acerca de Dios, su voluntad y su amor. El pequeño Martín era un alumno sobresaliente y activo. En su casa era un niño servicial que poseía un deseo ardiente de aprender todo lo más posible. En la escuela Masfer, Martín aprendió tales cosas como los 10 mandamientos, los artículos del credo apostólico, el Padre Nuestro, algunos himnos, lectura y escritura, un poquito de latín e historia. Como hemos dicho, la mayor parte del trabajo escolar era de memoria. Aunque la escuela era severa, Lutero siempre estuvo agradecido por las cosas que aprendió en aquellos primeros años. Cuando no estaba ocupado en la escuela, Lutero sin duda trabajaba en las minas o en los bosques. A medida que el tiempo pasaba, sus padres se fueron dando cuenta de que si Martín había de progresar en sus conocimientos, tendría que ir a una escuela mejor. Un día Martín, acompañado por un amigo, Juan Reinicke, se preparó para ir a Magdeburgo. Martín y Juan se hicieron amigos íntimos y su amistad perduró a través de los años. Martín contaba solo 14 años para ese tiempo. Seguramente hubo tristes adioses cuando se despidió de sus padres y de sus hermanas y hermanos, pues a Martín se le considera ahora como adulto y tendría que labrarse su propio camino. Los muchachos salieron carretera abajo, a espaldas, la mochila y el báculo en la mano. Imaginamos a Martín vestido a la sencilla, usaba del niño campesino alemán, con grandes ojos llenos de interrogantes, que quizás también se llenarían de lágrimas al volver sus pensamientos hacia la querida familia que quedaba atrás. La cara de Martín no era la del muchacho corriente, pues sus facciones mostraban firmeza de carácter superior a los años y la bondad irradiaba en su sonrisa. Poco después de su llegada a la escuela de Magdeburgo, vio Martín algo que lo conmovió hondamente. Un conde
prominente había dejado su hogar y amigos para convertirse en monje. Vagaba ahora descalzo pidiendo limosna. Tan demacrado se había puesto, estaba tan pálido a causa de los ayunos y las disciplinas que se le oponían, que apenas si era algo más que huesos y pellejos. De hecho, el pobre hombre no vivió mucho tiempo más. De fijo, ese es un hombre santo, dijo Martín para sí, pensando que con toda certeza Dios había de estar muy complacido con uno que viviera de tal modo y se castigara tanto. Martín permaneció un año en la escuela y fue tiempo ciertamente difícil. La disciplina era estricta, los niños tenían que caminar de casa en casa mendigando sus alimentos de ese tiempo, dice Lutero. Junto a mis compañeros tenía que ir pidiendo un poquito de comida. Un día de Navidad caminábamos por los poblados vecinos de casa en casa, cantando en cuarteto los acostumbrados himnos acerca del niño Jesús en Belén. Nos detuvimos en una casa solitaria en un extremo del pueblo. El hombre de la casa, oyendo los cantos de Navidad, salió fuera con comida para nosotros y preguntó con voz áspera: «Muchachos, ¿de dónde vienen ustedes?». Llenos de miedo echamos a correr. No debimos habernos asustado tanto, pues el hombre tenía buenas intenciones, pero teníamos tanto miedo de que nos atropellaran que no lo pudimos evitar. El hombre nos llamó, nos dio la comida y pronto se nos quitó el susto. Finalmente Martín cayó enfermo con una fiebre de cuidado y cuando sus padres se enteraron decidieron que lo mejor era que regresara al hogar. Mientras Martín estaba en la casa, su padre fue a visitar al conde de Mansfeld, que murió poco después. El conde había dicho: «Confiaré en los amargos sufrimientos de Jesucristo, su muerte y sus méritos, y encomiendo mi alma a él solamente». Martín no podía comprender cómo su padre podía decir que el conde tenía razón en lo que decía, pues todavía no había aprendido él que Cristo es nuestra única salvación. Pensaba él que era imposible poner su confianza en Cristo, a no ser que hubiera vivido una vida perfecta en el temor de Dios como otros de aquel tiempo. Martín creía que debía confiar mejor en la Virgen María o en algún otro santo. Le tenía miedo a Jesús, quien creía en él estaba sentado sobre un arco iris, condenando y castigando al mundo entero. Cuando Martín recuperó la salud, lo enviaron de nuevo a la escuela. Era la esperanza de su padre que Martín algún día se convirtiera en un abogado hábil, pero tal suerte no se podía conquistar, desde luego, sin mucho más estudio. Esta vez Martín fue a Eisenach, no fue muy lejos de su pueblo. De nuevo comenzó la lucha con la pobreza y el hambre, y aquí también el niño tuvo que entrar por la disciplina estricta de aquel tiempo. Más tarde dijo: «He mendigado migajas y he recibido mi pan a la puerta, especialmente en mi querido pueblo Eisenach». Entre los dones que Dios había dado a Martín Lutero estaba el de una bella voz para el canto y un gran amor por la música. Muchos escolares molestaban e irritaban a la gente con su cantar pobre y chillón. Martín, sin embargo, cantaba siempre desde lo hondo del corazón con devoción sincera. Aún así, a menudo era tratado con desprecio y llegó a descorazonarse mucho. Una vez, luego de haber sido rechazado en 3 casas, una tras otra, empezó a pensar que sería mejor trabajar en las minas de su pueblo que acostarse sin comer. Sumido en tales pensamientos, se detuvo frente a la casa de Conrado Cota y comenzó tristemente a cantar de nuevo. La señora de la casa, la gentil y piadosa Úrsula, reconoció al niño. A menudo lo había visto en la iglesia, donde su dulce voz y personalidad devota le habían llamado la atención. Lo invitó a entrar y a comer con ella. Poco después, su esposo y ella decidieron acoger a Martín en su hogar y darle lo que necesitaba. Fue así como Martín pudo continuar en la escuela y su progreso se hizo más rápido. Ahora no pasaba hambre ni estaba descorazonado. A menudo cantaba, pero ya no lo hacía por la comida. Aprendió a tocar el laúd y la flauta.
y se animaba a sí mismo y animaba a otros. Era un estudiante sobresaliente y pronto estuvo a la cabeza de los demás. Sobresalía en idiomas, tanto hablados como escritos. Le gustaba preparar los discursos y hacer versos porque era agradable y amistoso y porque se podía confiar en él, lo mismo en el trabajo que en el juego. Maestros y estudiantes lo apreciaban por igual. Entre sus maestros había uno fuera de lo corriente para aquellos tiempos. Era un maestro muy eficiente llamado Trebonio. Se dice que siempre se quitaba el sombrero al entrar al salón de clases y saludaba a los estudiantes en una forma amistosa. Quería él que ellos supieran que él los respetaba, aunque fueran pobres estudiantes errantes. A menudo se le oía decir: quizás haya aquí en el momento alguien a quien Dios a su tiempo hará alcalde, doctor, canciller o una persona de alta autoridad. Después de asistir a esa escuela durante 4 años, Martín había progresado lo suficiente para poder comenzar los estudios superiores en la universidad. No solo había aprendido mucho en los libros, sino que había aprendido también en el hogar de los Gotha a departir con la gente de manera agradable y espontánea. Esto había de serle de gran provecho más tarde. Cuando Lutero se convirtió en profesor, recordaba siempre a sus maestros y benefactores y trataba por todos los medios de corresponder a sus bondades. Un hijo de Úrsula Gotha fue a la Universidad de Wittenberg y Lutero aprovechó la oportunidad de ocuparse de él y de darle lo necesario, como lo hiciera Úrsula cuando era Lutero un muchacho pobre. Lutero se refería a menudo a su niñez de pobreza y daba gracias a Dios por su ayuda. Su experiencia lo mantenía siempre ansioso de hacer todo lo que podía en favor de los niños pobres y deprimidos. No ridiculicéis a los niños que piden de comer en el nombre de Dios, decía Lutero. Yo me veía obligado a hacer lo mismo. Por el esfuerzo de mi pluma he ahogado tanto que no cambiaría esos logros por el tesoro del sultán de Turquía. Sin embargo, no habría podido llegar a ser lo que soy si no hubiese ido a la escuela donde aprendí a escribir.